con una encuesta poco creíble en ese mismo medio, lo intenta con esta encuesta, pero hay muchos errores, muchas fallas que cometieron, porque debieron analizar también si la población dice que más del 60% está inconforme con la gestión de gobierno, más del 60% está preocupado por los temas de inseguridad ciudadana, la inflación. Entonces, ¿cómo es posible que le va a dar ese porcentaje? Pero hay un dato más importante todavía. Ellos admiten que el 77% de los encuestados son PRMistas. Si encuestan el 77% de cualquier partido, evidentemente que va a dar la mayoría. A ningún ciudadano normal en este país le cabe pensar que el presidente Luis pasa del 40%. En ninguna encuesta que sea hecha con credibilidad, seriamente, el presidente Luis pasa del 40% y Leonel en ninguna parte tiene menos del 35%. Eso está claro. Evidentemente que no pudieron menos, porque anteriormente intentaban poner a Leonel en un tercer lugar y no pudieron menos y lo colocan en el segundo lugar. Pero la realidad es que el presidente Leonel y el presidente Luis, en todas las encuestas serias de este país, andan caco a caco. Esa es la realidad. ¿No está correcta esta Galo? Tiene sesgo, está sesgada porque ellos mismos admiten que más del 77% de los encuestados son PRMistas. Y si es así, entonces evidentemente que tiene que dar la mayoría hacia ese sector. A nosotros nada nos va a distraer, el único partido que no detiene de crecer y la simpatía del pueblo dominicano, reconociendo que el presidente Leonel es el único que está en capacidad de sacar este país del atolladero en el que lo han sometido. Gracias. Esta encuesta. Lo segundo, esta encuesta inicia un nuevo camino con un nuevo partner mediático que es RCC Media. También ahora tendrá que demostrar lo que pudo lograr en otras ocasiones. Encontramos puntualizaciones, no queremos con esto desmeritar, desprestigiar la encuesta, pero hay hallazgos que nos dicen, por ejemplo, que el 57% de la población entiende que el país va en la dirección equivocada, que más del 60% entiende que su economía personal también va en la dirección equivocada, que más del 50% entiende que la preocupación de su familia es el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la falta de empleos dignos. Con usted ve todo esto, todas estas son las variables que el gobierno maneja. Si el gobierno está, vamos a decir, sacando notas negativas en las principales afecciones que tiene el pueblo, es cuestionable decir que usted va a votar por ese candidato o eventual candidato a una reelección. O sea, eso no lo entendemos, pero también, por ejemplo, el gobierno dice que ha habido un crecimiento económico sostenible de entre un 3 y un 5%, pero el mismo pueblo que es encuestado en esta encuesta Gallup, RCC Media, dice que solamente el 3% de la población se está beneficiando de ese crecimiento económico. Yo pienso, y lo que ahora en la dirección política analizaremos a más profundidad esta encuesta Gallup, pero pienso que ellos están tratando de posicionar a algo que no existe, que es que el gobierno se va en primera vuelta con las condiciones ya antes dichas. No hay forma que se vaya en primera vuelta. Se consolida Leonel Fernández, que de un 5% que tuvimos en el año 2020, en las elecciones ya nos están dando un 30%, es decir, que hemos crecido exponencialmente y nos consolidamos en el segundo lugar como la fuerza mayoritaria de oposición por encima de las otras fuerzas. Perfecto, muchísimas gracias. La segunda posición. Bueno, esa encuesta tiene claro y definido un punto que es el que tenemos que resaltar nosotros como Fuerza del Pueblo. Primero, que el presidente Leonel Fernández se consolida en un sólido segunda posición y primera fuerza política de oposición de República Dominicana. Ahora bien, la encuesta misma como tal tiene algunas contradicciones que sería bueno que la misma encuestadora las conteste, porque yo quiero que me expliquen cómo es posible que mientras tú estás analizando el parecer de la población respecto a los temas más agobiantes, como son, por ejemplo, la inflación, donde ese 50 y pico por ciento establece que la inflación en República Dominicana está alta, cuando la criminalidad, la población está diciendo que está como nunca antes en la historia de República Dominicana en esa misma encuesta, cuando la misma encuesta como tal te dice que el crecimiento solamente ha servido para hacer que los popis sigan siendo más ricos en más de un 69%, cuando la misma encuesta te dice que el 77% de la población dominicana entiende que en este gobierno hay actos de corrupción,
cuando la misma encuesta te establece que si tú comparas tu estado familiar, tu economía familiar y personal con la economía de antes del gobierno actual llegar al poder, te dice en un 62% que está peor. Yo quiero que me expliquen ellos en un idioma donde el pueblo dominicano pueda entender cómo es posible en consecuencia que con unos resultados de apreciación tan nefastos para el gobierno dominicano como el que da la misma encuesta, el presidente Luis Abinader aparece entonces con un 48% de intención de voto. Evidentemente que en esa parte hubo un maquillaje, hubo un arreglo. Bueno, la Galo es más confiable cuando la escuchábamos y la oíamos también de un medio muy confiable, como era el periódico Hoy. Hoy, esa no es la Galo que nosotros conocemos en República Dominicana. La Galo que nosotros conocíamos en República Dominicana era la Galo Hoy. Esta es una Galo RCC Media, la cual viene dando encuestas, evidentemente, que son acomodoticias para el gobierno. Pero no estoy yo dando una opinión personal de la encuesta. Es la misma encuesta que dice lo que yo he referido. En consecuencia, hay una inconsistencia que a nosotros nos gustaría que no le expliquen, porque ni yo, y estoy completamente seguro que ustedes, ni mucho menos el pueblo dominicano entiende esa inconsistencia. Muchos dicen que está sesgada. Es lo que estoy tratando de decir. Los porcentajes que ustedes manejan, ¿en qué posición sitúan al presidente Fernández? Hoy, por encima de Luis Abinader. ¿Con cuánto? 2 puntos por encima de Abinader. A nivel nacional tiene el presidente Leonel Fernández. Por eso esa desesperación, por eso ese manejo rápido, urgente, sin que nadie se lo esperara de un día para otro, para tratar de posicionar a un presidente que sin lugar a duda no tiene el beneplácito y el amor del pueblo dominicano. Lo que está pasando con el gobierno es calamitoso, es desastroso en materia de preferencia. Es más, déjenme decirle a ustedes, nadie se atreve, ningún PRMista se atreve a ir a un barrio, pararse en una esquina y leer esa encuesta en voz alta. Tendría que salir corriendo, porque la población le cae atrás. Gracias. Gracias.